Bajo Plástico, un programa de agricultura. Buenos días y bienvenido a una nueva edición de Bajo Plástico, aquí en la sintonía de Agroradio, Radio CEL, emisora comarcal de la Costa Granadina, y Radio Berja, emisora municipal en Berja. Bueno, y también, si quieren ver la grabación de Bajo Plástico, las caras, las anécdotas y demás, en las imágenes de Agrodifusión Televisión. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida al compañero habitual, Miguel Ángel Cervilla. Buenos días, hombre. Buenos días. Vienes de negro. Bueno, de negro porque ha coincidido, ¿no? Pero también ha sido un percance que he visto que hubo los otros días en la cooperativa Amave, que ardió, que para esa gente es un problema muy grande. Todo el mundo ahora le dirá que hay que ayudar, que hay historia. El problema es que faltará dinero. Y yo le digo a las administraciones que le ayuden a darle ese dinero y que se lo hagan rápido. Porque sabemos que no suelen hacerlo y si lo hacen tarde. Correctamente. Bueno, vamos a darle la bienvenida a un compañero que está recién incorporado, Juan Miguel Romera. Juanmi, buenos días. Buenos días. Acércate a la máquina de hablar, que ya te veo que te echas para atrás. Buenos días, buenos días. Bueno, pues hoy venimos a hablar de lo que a ti te gusta cultivar, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos con la otra parte. Vamos a darle la bienvenida a Paco Sola. Paco, buenos días. Muy buena. También medio compañero de Bajo Plástico, ¿no? Bueno. Hoy vengo a preguntar. Eso te ha hecho más ilusión, ¿eh? Es un cambio. Siempre estaba aquí a mi laico y ahora te ha ido allí, en el puesto de José Miguel. Bueno, pues vamos a darle también los buenos días a Javier López, coordinador de cultivo de pepino de Rizzuán. ¿Es así? Así es, muy buenos días. Buenos días, Javier. Pues muchísimas gracias por la invitación. ¿Tú sabes dónde vienes o no? Yo sé perfectamente que estoy entre amigos. Bueno. Y que lo que trataremos es de hablar de pepino con la máxima sinceridad posible y intentando dar la máxima certidumbre posible a todos nuestros oyentes que cultivan pepino también. Bueno, pues vamos a hacer la primera pausa publicitaria y ya nos metemos en harina. Nada, volvemos en 2 minutos. Bueno, estamos de vuelta después de esta primera pausa publicitaria y ya sí nos vamos a meter en harina. Bueno, Javier, Rizzuán pepineros, ¿no? Sí, Rizzuán pepinero, Rizzuán tomatero, Rizzuán berenjenero. No sigas. Hoy por hoy la verdad es que tenemos la suerte de tener un catálogo bastante amplio y bueno, siempre con la intención de intentar dar las mayores soluciones posibles en este mundo nuestro de la agricultura y de los agricultores, como bien sabéis vosotros, que es tan cambiante y con tantos desafíos año a año, ¿no? Bueno, pues empieza a hablar de tu catálogo. Que eres tú el que más lo conoce, que los que tenemos enfrente ya te irán haciendo preguntas. Bueno, a ver, Rizzuán intenta siempre poner un catálogo de pepino que aporte el mayor número de soluciones posible ante los problemas que nos ocupan, ¿no? En los últimos años, pues, estamos teniendo muchísima incidencia del CGMMV, de este virus que se transmite por contacto. Entonces, en ese sentido, desde Rizzuán intentamos poner un catálogo amplio de variedades para todas las fechas, intentando que dieran soluciones a este problema, sabiendo que es un virus muy complicado de gestionar, al ser un virus por contacto, que no es tan fácil como un virus transmitido por mosca que controla el vector, sino que tú mismo puedes ser el vector. Entonces, pues bueno, ahí tenemos variedades desde marítimo, por ejemplo, de lo más temprano. Voy a resaltar las más importantes porque hay un amplio catálogo de ellas, pero bueno, tenemos marítimo, tenemos ínsula, tenemos abisal. Y ahora esta última campaña que hemos introducido gélido en las plantaciones más tardías, ¿vale?
Y luego otro de los problemas que estamos teniendo, el Nueva Delhi, en los últimos años también con bastante incidencia, y que quieras que no, a todos los agricultores le afecta en un porcentaje mayor o menor en su producción, ¿no? Y bueno, ahí empezamos con Huracán, sabiendo que teníamos una buena resistencia a Nueva Delhi, pero que era una variedad que había que seguir depurando, pero el problema era bastante patente y lo pusimos en el mercado. Y luego tenemos Vórtice, una variedad más de medio tardío, también con la resistencia a Nueva Delhi, que también está aportando bastante soluciones y buenos rendimientos. Y ahora ya estamos introduciendo variedades con la doble resistencia, CGMMV y Nueva Delhi, que la primera que tenemos en el mercado, y ya esta primavera se está viendo en bastante cantidad entre los agricultores, es Trueno. Uh-huh. Bueno, Javier, tú ya has hablado de tu libro. Ahora vamos a ver estos tres, quién lo ha leído y cuál es la deducción. No, mi libro puede ser bastante más extenso. he dicho lo que hay. Uh-huh. Lo que viene, eso es un desafío muy gordo. ¿Puede avanzar algo o es secreto de empresa? No es secreto de empresa, no me refiero a lo que nosotros podemos poner en el mercado en el corto o medio plazo, sino en la situación que estamos viviendo ahora mismo en el cultivo de pepino. Tenemos que ser conscientes que hemos cambiado nuestra forma de producir desde hace ya unos cuantos años a producción integrada con muchos insectos auxiliares, la proliferación de otros insectos que antes no estaban y ahora están, problemas que antes controlábamos muy fácil y ahora no, como pueden ser los pulgones, y todo esto está trayendo también nuevos virus. Y ahora mismo en el cultivo de pepino especialmente estamos viendo una sintomatología con nuevos virus que están presentes en nuestros cultivos, y no solamente un virus u otro, sino la conjunción de 3-4 virus a la misma vez en la planta. Entonces eso es un desafío muy importante que creo que es también muy creo que tiene mucha importancia el poner de manifiesto que todo el mundo sepa qué es lo que está pasando. Para poder solucionar antes hay que saber lo que pasa. Javier, tú que estás hablando, que estás comentando esa unión o confluencia de 3-4 virus, y además virus nuevos, ¿solamente en pepino o también lo estáis observando en algún otro cultivo? Bueno, yo creo que en las cucurbitáceas también, en calabacín, por ejemplo, también se está viendo mucha sinergia de virus, en pimiento también, a lo mejor... El potaje más ahora mismo duro está en cucurbitáceas. Sí. Está en cucurbitáceas. Sí. Uh-huh. Pues ya que has hablado... Me toca. Ya sí, ¿para qué hablas? No, el problema es que ya no son 3 o 4. No son 3 o 4, son más. Uh-huh. Podríamos hablar de 3 o 4 si a los últimos en aparecer, que son los potivirus, nos metemos todos dentro del mismo saco. Pero en realidad el potivirus, pues por lo menos hay 5 o 6 dando vueltas. 5 que podemos analizar y otros tantos que no podemos analizar, pero que están ahí. Entonces el potaje es muy, muy, muy complejo. Tenemos todos esos virus de pulgón, el cabil, los 2 del amarilleo, el Nueva Delhi y el CGMV. Entonces hablamos de 10 o 12 virus dando vueltas. Y esos virus que están dando vueltas, todos más o menos conllevan el mismo resultado. Pérdida de producción, ¿no? Pérdida de producción o calidad, incluso más grave. Hay algunos que directamente deprecian el fruto, no se puede vender. Por lo menos 3 o 4 de esos que he nombrado. Entonces, la situación, yo personalmente, y alguna vez lo he hablado incluso con Javi, yo pienso que la solución no solo está en la resistencia genética, porque meter tanta cosa no cabe. Ya tanta resistencia no creo que quepa. Creo que, y menos a corto plazo. Sí, porque tener 4 resistencias en un cultivo es mucho meter, ¿no? Al final, cada vez que intentas mejorar una cosa, meter una resistencia, hay muchas veces que tú encuentras aspectos negativos. Y lo que intentas es depurar eso, ¿no? Obviamente con el potaje que hay, como dice Paco, y además me encanta la palabra y la expresión, porque es que verdaderamente un potaje. No es fácil. La búsqueda de un paquete de resistencia o de una planta lo más sana posible ante la situación más desfavorable de interacción vírica es quizá el objetivo. ¿Eso va a conllevar que sea genéticamente resistente a esto, genéticamente resistente a esto o a aquello? Quizás no, pero ahí está el desafío.
Y no es fácil, yo muchas veces lo he hablado con Paco, estamos totalmente de acuerdo en que la situación no es fácil. Probablemente para mí, en mi experiencia, es la situación en pepino más complicada en cuanto a temas de virus de los últimos 15, 20 años. Ujú. Y las soluciones no van a ser fáciles, pero lo que tenemos que transmitir es la tranquilidad de que somos conscientes de lo que hay, sabemos lo que está pasando y estamos trabajando para aportar soluciones. Ahora, la pregunta, ¿somos todos conscientes de lo que está pasando? Pues vamos a hablar de los profesionales del cultivo de pepino, porque si algún cultivo hay profesional y técnico, es el pepino. Venga, ¿quién de los dos? Yo le pregunto a Javi que si cuando le metes una tolerancia o le metes 5 tolerancias, alguna de ellas de las que teníamos anteriormente, casi que la puedes dejar atrás o la puedes dejar para el lado, o, es decir, nos estamos dando cuenta que estamos poniendo Nueva Delhi, pero nos está saliendo un amarilleo, ¿no? Hay variedades que no le meten la tolerancia y no le da ese amarilleo como a la que tenemos con tolerancia. Es una muy buena pregunta, obviamente a veces puede pasar que una resistencia te esté dando alguna menos resistencia, por decir de alguna manera, a otra cosa. Obviamente eso siempre se intenta corregir, pero esto que tú me estás comentando realmente se ha puesto de manifiesto cuando han aparecido 2 amarilleos nuevos, como es el Khabib, que viene del pulgón, y como es el CCYV. A mí me gusta decir que es el primo hermano del CYSDV, que es el amarilleo de toda la vida, también transmitido por mosca y de la misma familia. Entonces ya no sabes si realmente es que esa resistencia te está provocando que la planta amarillee más, o que hay más virus que están provocando amarilleo y se están viendo, o que cuando está esa sinergia de virus a la misma vez que provocan amarilleo, la resistencia a Nueva Delhi hace que no funcione tan bien frente al amarilleo. Es difícil de responder. La experiencia que estamos teniendo es que con la primera variedad que sacamos de resistencia a Nueva Delhi, Huracán, vimos en algunas fincas algún problema mayor de amarilleo. Probablemente no era nada que ver con la resistencia, sino que estaba empezando a haber más Khabib y CCYV. Ahora, por ejemplo, tenemos Trueno, que es Nueva Delhi y es CGMMV, y la planta se muestra también mucho más sana. Es decir, no siempre es, y tú lo sabes bien, en agricultura 2 y 2 no son 4. No es pongo esto y me da esto. Es un conjunto de muchas cosas y sobre todo, incido otra vez, de la interacción de todos los virus que hay en la planta. Porque tú dices, me está mostrando amarilleo, y analizas, y dices, hostia, tengo 4 virus a la vez. ¿Por qué esa planta me está mostrando amarilleo? ¿Es porque tiene la resistencia a Nueva Delhi? ¿O es porque tiene esa sinergia o esa interacción de virus que está haciendo que la planta se muestre fenotípicamente más? Pero a lo mejor lo que es que al meter a lo mejor las 4 o las 5 tolerancias, vamos a hablar con tolerancia. Ahora te hago un apunte sobre eso. Pierda fuerza la otra, dijéramos, uno cuando está débil es más atacado por otro virus o por otra bacteria o lo que es, en este caso son virus. Claro, estamos mezclando un poco ahí un popurrí de cosas. Lo principal, tolerancia para cosas abióticas. Es decir, yo puedo ser tolerante, o una planta puede ser tolerante al frío, o tolerante al calor, o tolerante a la quema de cabeza, ¿vale? Si hablamos de virus o enfermedades, vamos a hablar siempre de resistencia, y así lo determina el organismo oficial internacional sobre eso. Es decir, podemos hablar de resistencia, y hablamos de resistencia intermedia o resistencia alta, ¿vale? Entonces, decía, me he perdido un poco. Antonio, estás cuajado. A cuajo el que consigues con Ecotop de Herogra Especiales. Eso sí que es un cuajo y no el que tengo yo. Javier, tírale. Te ha venido bien, ¿eh? No, porque teníamos ahí las dos preguntas en una y había ahí un poco de mezcla y decíamos lo de todas las resistencias metidas en una planta. Por eso es tan importante ahora y es tan grande el desafío, porque tenemos que saber muy bien
cuando todos esos virus confluyen en la planta, ¿cuál prevalece? ¿A cuál hay que prestar más atención? Por decirlo de alguna manera, ¿qué resistencia podríamos obviar? ¿Vale? Y luego, por otro lado, también es muy importante que tú decías, la planta está más estresada, tal. El fenotipo de una planta, es decir, que una planta muestre unos síntomas determinados, va a depender no solamente de su resistencia, no solamente de dónde está la planta y en qué situación, sino el estrés que esa planta tenga. Si una planta se estresa, perro flaco, todos son pulgas. Puedes tener una buena resistencia, pero si esa planta está estresada, no está trabajando como debe, o está sufriendo un exceso de carga de fruto, el estrés puede venir por muchas cosas, un tratamiento que ha quemado, cualquier cosa, esa planta es más susceptible a mostrar cualquier síntoma. ¿Eso quiere decir que la resistencia no está funcionando? No, eso quiere decir que la planta en su conjunto no está funcionando. Y si la planta no funciona, sus resistencias tampoco lo hacen. Al final la resistencia es lo último. O sea, no sé si me explico. La planta funciona y va gastando energía en cosas y la resistencia es lo último. Si no está de puta madre, la resistencia no se va a expresar bien. Y luego también cuando hay varios virus, claro, cada virus tiene, aquí hablamos de virus y los virus son fotos de pepinos raros y de pepinos, eso por dentro de la planta tiene un proceso, ¿no? Tiene una forma de trabajar. Al final son como maquinitas, son como Transformers, ¿no? Los virus van trabajando dentro de las células y las células van fabricando cositas para si tienen la resistencia, para que no funcionen bien. Y pueden interferir. Uno le puede abrir las puertas a otro. Podemos estar viendo un virus y en realidad lo que esté fallando, el problema, podemos estar viendo, los síntomas de un virus y el problema puede estar originando lo otro. Es una cosa muy, muy, muy compleja cuando ya tenemos esas infecciones múltiples que estamos viendo ahora. Y aparte, sí es cierto que salen las variedades con resistencia al Nueva Delhi, tanto en pepino como en calabacín. Aparece en el año en que de pronto vemos muchos amarilleos raros. Yo, concretamente en un screening, que eran un montón de variedades, ¿no? Cada línea era una variedad, todas resistentes al amarilleo, en un sitio donde hacen screening. ¿Vale? Tuvimos un problema de mucha mosca blanca hace un par de años, cuando vino. ¿Cuándo se apareció? Y todas eran variedades con nombre, todas resistentes al amarilleo, y hubo 4 o 5 que se quedaron completamente verdes, y todas las demás se pusieron amarillas. Y claro, fue cuando empecé a sospechar del CCIV que ya me había nombrado Javier unos meses antes, porque bueno, pues de pronto unas son resistentes y otras no. O sea, yo creo que la aparición de este virus nuevo del amarilleo, todo el tema de la resistencia amarilleo la ha difuminado un poco, no sabemos muy bien qué es lo que está pasando. Paco, esa prueba que dices que se quedó verde, ¿tenía pepino o no tenía pepino? Sí, no, sí, quiero decir que hubo 3 variedades que se comportaron de forma normal, con resistencia al amarilleo, y las demás no. Y probablemente es que haya muchísimas variedades en el campo, como pasa siempre, que cuando aparece un virus nuevo ya muestran esa resistencia. Porque está ya en su genoma, pero como no la hemos buscado, o sea, no era importante, no había nada que la atacase, pues no nos habíamos dado cuenta. De pronto aparece un virus, algo parecido a lo que ha pasado cambiando de cultivo, lo que ha pasado con el rugoso, ¿no? Que de pronto teníamos resistencias parciales a rugoso en todos lados. Eso no se ha desarrollado en 3 meses, los genetistas no han desarrollado en 3 meses un catálogo de variedades resistentes a rugoso, simplemente variedades que ya mostraban esa resistencia parcial. Y lo mismo pasará ahora falta el trabajo de seleccionar, filtrar, mezclar, que hacen esta gente, que a fin de cuentas lo que hacen es barajar genes de forma, digamos, controlada, no a lo bruto, no por suerte, pero al final lo que barajan es genes, hasta que les sale la escalera de color, ¿vale? Pero mientras les sale la escalera de color o no, pues habrá que ir. Es cuando dice escalera de color, es el avance de... Claro, es barajar hasta que... Un poquito, es barajar como jugar al póker, no vas barajando hasta que te sale y de pronto dices, coño, ¿qué mano tengo? Pues hasta que aparezca eso, porque lo hacen de forma controlada, con mucho estudio, con mucha investigación, pero al final es eso. La administración europea no deja que se inventen genes, no deja que haya ni
ni OGM ni CRISPR. No podemos hacer nada más que barajar los genes que hay y encontrar una combinación que nos valga. Claro, y lamentablemente eso lleva tiempo. Pero, por ejemplo, en tema de pepino, sobre todo de pepino y calabacín, ahora mismo la resistencia en calabacino a Nueva Delhi parece que es considerable y es alta, y por ejemplo en pepino todavía, por lo menos lo que vemos los agrícolas, es como más débil. Eso es porque, como ha dicho Paco, ¿no? A la hora de ir embarajando, pues por casualidad ha salido el gen más potente en calabacino que en pepino. Bueno, a ver, yo lo primero que creo que debemos de tener todos claro es que una resistencia nunca es una inmunidad, ¿vale? Entonces, es más débil la resistencia... O casi nunca. O casi nunca. Que hay algunas que sí lo son. Paco, al micro. Bueno, yo creo que en el escenario que estamos sí, ahora... en el escenario que estamos sí es correcto tu afirmación. Sí, pero hace unos años sí que es verdad que había algunas que parecían casi una inmunidad. Pero bueno, el pepino es un cultivo diferente a calabacín. Primer punto. Segundo punto, quizá la presión que podamos tener de virus o de diferentes virus y la capacidad de tener estrés en la planta de pepino es casi, o puede ser a veces mayor que en calabacín. Y luego cuando tú ves, o cuando nosotros evaluamos la resistencia que nosotros tenemos, en calabacín lo que hace son muestreos. ¿Qué porcentaje tiene de planta infectada en una variedad con resistencia a Nueva Delhi frente a una que es susceptible? ¿Vale? Ahora, sí es cierto que luego en el campo se han visto muchas cosas. Aquí también tenemos que poner siempre en valor o prestarle atención al oportunismo comercial. Nosotros podemos llegar un poco más tarde a ciertas cosas, pero creemos que cuando ponemos algo en el campo, creemos que tenemos suficiente información para decir, esto tiene una resistencia a esto. Huracán y vórtice, los resultados en los años que nosotros llevamos con esta variedad en el campo, nadie se nos ha quejado de que tengan una infección de Nueva Delhi incontrolable. Es decir, puede tener algo de plantas con síntomas, en algunos casos la planta ha seguido creciendo y lo ha tirado, pero si tú lo comparas con una variedad susceptible, la diferencia es abismal, ¿vale? Entonces, bueno, sí es cierto que, igual que en el CGMMV, hay resistencias de todos los tipos, pero luego en campo funcionan las cosas que funcionan. Nosotros invertimos mucho tiempo, muchos recursos y mucho personal en poner muchos ensayos fuera, en analizar mucho, en autocriticarnos mucho. Bueno, si es que estoy aquí delante de dos personas como son Juan Miguel y como eres tú mismo, Miguel, que es que estáis hartos de sufrirnos. Estáis hartos de sufrirnos. Ahora será la culpa nuestra. La culpa no es vuestra, pero sí que la responsabilidad de que las cosas al final salgan y se pongan con un grado de certidumbre lo más grande posible. Obviamente cuando luego sales con cantidades grandes de semilla al campo y ves cada situación es muy particular, y es lo que estábamos hablando antes. Es que para que tú veas unos síntomas, o cuando tú veas unos síntomas, hay muchísimos factores que influyen. Tú vas a un agricultor y dices, es que esto tiene resistencia a tal y tengo muchos síntomas de esto. Vale, también hay otros muchos factores que pueden influenciar, como a lo mejor podríamos decirle, ya, es que a esta planta le estás dejando que trabaje el 10% de su potencial, porque tienen las bandas muy trincadas, porque 20.000 cosas, ¿no? Entonces, aquí, como te he dicho antes, 2 y 2 no son 4. Pero bueno, entre todos tenemos que ir buscando cuál es la mejor manera de producir y cuáles son las mejores resistencias que necesitamos para mantener una planta lo más sana posible y tener la máxima producción posible. Ese es el objetivo principal de todo. Juanmi. Ahora yo te iba a hacer una pregunta, que no eres gran especialista en eso, según me has dicho, pero bueno, los pies. Los pies aquí los tengo, mis zapatos puestos. ¿Sabes lo que te estoy hablando, no? Sí. Hay zapatos que hacen más daño y hay zapatos que van más cómodos. El pie de injerto y la línea es que se lleva al respecto. Sí. Bueno, a ver, nosotros fuimos una de las primeras casas comerciales de semilla que empezamos, aquí por lo menos en la zona de Almería y la Costa de Granada, a hablar de los portainjertos de pepino sobre pepino.
En ese sentido empezamos hace ya algunos años con Afine, luego sacamos Combine y luego sacamos este último año Fortine, ¿vale? Diferentes variedades que lo único que han ido es añadiendo algún tipo de resistencia. En el caso de Combine, aparte de la resistencia Fusarium, que es la primera razón por la cual se empezó a injertar, Combine añadía resistencia a Pythium, y Fortine ahora añade, aparte de esas dos resistencias, Fusarium y Pythium, un buen comportamiento frente a CGMMV. Y hablo de buen comportamiento y lo primero que puedes plantearte es ¿por qué dices buen comportamiento? Si a lo mejor la resistencia o está o no está. Cierto, pero aún estando, cuando tú injertas tienes 20 días de post-trasplante con un estrés muy alto para la planta. Tú le estás quitando su raíz y poniéndole otra. Que buscaremos la mayor afinidad para que eso empalme, por decirlo de alguna manera, de la forma más rápida posible. Pero ese estrés va a estar ahí. 15 días aproximadamente. En el mejor de los casos. Y en esos 15 días, la resistencia a lo mejor no te está dando los mismos resultados que te dan una planta sin injertar. Entonces yo resumiendo te diría dos cosas, o tres cosas. ¿Cuál es tu principal problema y tu razón para injertar? ¿Qué pies tienes y cuál de ellos te pueden solucionar tu problema? Y luego en qué época del año va a injertar, que ahí puede abrirse un abanico de cosas. Otra pregunta, ¿qué línea lleváis con el tema de los pies? Aparte de lo que hay ahora mismo. Yo creo que la línea que llevamos sobre todo es tener portainjertos que nos puedan garantizar una planta más sana. Una planta más sana pasa por tener una planta que se estrese menos, que tenga un plus de vigor, sobre todo si estamos buscando, o muchos de vosotros estáis buscando un porta que me pueda dar en época de poca intensidad de luz, por pocas horas de luz, un extra de vigor que me garantice un extra de producción. Esa tiene que ser la línea a seguir. Vamos a intentar buscar un porta que nos dé un plus más para intentar tener más producción principalmente en invierno. Paco, tú como técnico. Lo de los portas. Uh-huh. Yo en eso le llevo la contraria al mundo y acabo perdiendo. Ya en tomate en su día dije que si no tenías problemas de Fusarium era absurdo injertar. Uh-huh. Y hablo de hace 15 años. Al final, bueno, pues se fue evolucionando hacia el injerto. Ya las casas de semillas empezaron a desarrollar variedades que si no injertan no expresan el potencial que luego queremos. O sea, son variedades, digamos, seleccionadas para injertarlas casi. Y al final te obligan a injertar y ahora injerto. Ya está. Vale. En pepino, a día de hoy, yo solo recomiendo injertar cuando hay Fusarium. Que hay una zona muy amplia, tanto en la costa de Granada como aquí, donde o injertas o mueres. De hecho, este año un agricultor ha tenido problemas de Fusarium porque, bueno, sí es cierto que si injertas tienes más problemas de CGMMV. Y como ya en la finca están las dos cosas, hay gente que planta directo para evitarse el problema del CGMV y al final acaba teniendo el problema de Fusarium. Entonces, si tienes Fusarium, el coste y del injerto está más que justificado. Si no tienes Fusarium, injertar para tener un plus de vigor, yo creo que ahora mismo con el material que hay, material vegetal con la variedad de pepino que hay, no es necesario, sinceramente. Mi opinión. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese apunte, es decir, el portainjerto viene a solucionar un problema. Uh-huh. Por ejemplo, si tu principal problema es CGMMV en tu finca, nuestra recomendación no sería injertar, aunque tenga un porta que pueda tener un comportamiento bueno a CGMMV, porque tú ya le vas a dar al virus 15 días del post-trasplante para que tenga muchas más posibilidades de atacarte en una planta que va a estar sufriendo un poco más. Ahora, si tienes Fusarium, tienes que buscar la alternativa a solucionar el Fusarium. Ahora mismo desde Rizoan ofrecemos dos, o los portainjertos o variedades con resistencia a Fusarium como puede ser Forami. Pero claro, ya ahí cada uno va evaluando. Es cierto que últimamente sí se está buscando que si el vigor, que si me da un extra de producción, que si me da tranquilidad para no tener que estar tan fino en el riego y tener la tranquilidad de que tengo más raíces. Y puede ser verdad. Y también puede ser algo a tener muy en cuenta dentro de 10 años, 15 años. Cada vez tenemos yo menos tengo claro agua, que volverá a cosas. pasar.
Volveré a perder y acabaré injertándose todo el pepino a la larga. A ver, pero bueno. suelos más pesados. Claro, Cada claro. vez menos, Claro. menos oportunidades de desinfectar los suelos y de Cada vez mantenerlos menos materia sanos. activa. Claro, Sí, y sí, cada correcto, vez más correcto. carencia de agua y más escasez de agua. Es decir, todo eso nos tiene que llevar o a desarrollar variedades que ya de por sí sean variedades con un sistema radicular muy potente, que como bien sabéis, ese es el secreto de Rizwan. La raíz de Rizwan en pepino siempre ha estado en el top. O buscar esos portas con esas capacidades, ¿no? Yo llevo injertando pepino sobre unos 16 años En hidropónico. en hidropónico. Me ha pasado de todo. Me ha pasado de todo. Yo le digo a Paco que nunca sabes cuándo vas a tener problemas. Es verdad. ¿eh? Por lo tanto, que el problema hay que solucionarlo antes de que te dé. Porque una vez ya que te ha dado es difícil de manejar. Pero está en zona de fusarium Eh, crítica. Bueno, fusarium, tengo hidropónico, pitium. Mucha gente me dirá por qué hidropónico y por qué eso. Pero bueno, estas son cosas mías. No, Eh, ya no, de mucha gente. bueno. En tu zona hay muchísima gente. Pero bueno, estos son yo llevo, ya te digo, sobre 16 años injertando. La primera vez que injerté pepino, lo llevé a un semillero y de 6.000 plantas me parece a mí que salieron 400 o 500. Porque ellos tampoco sabían por el tema del pitium, ¿no? Pues ellos hicieron el injerto tipo como se le hace a la sandía. Y cuando fueron a destaparlo, pues se le había comido todo el pitium. ¿Sabes? Vaya, O sea, desastre, ¿no? pero bueno, se ha evolucionado mucho y pero se ha bueno, aprendido yo mucho. seguí, Se ha evolucionado yo mucho. seguí dándole ahí a la cabeza. En esto que llegó un comercial de Rizwan y me dice, ¿estás plantando pepino? Le digo, sí. Dice, ¿quieres ponerme una prueba? Digo, si son injertos, sí, si no, no. Y efectivamente me trajo injertos de pie de pepino y pie de calabaza. Y entonces, pues a raíz de ahí, pues seguí haciendo más ensayos. No seguí diciendo, pues ya me aparto. Seguí haciendo. Opté por pie de pepino, por el cultivo que yo hacía y por la forma. Por ser cultivo hidropónico, va mejor el pie de pepino que el pie de calabaza. Bueno, y a raíz de ahí. Y por pues, fecha, y por por muchas fecha, cosas. y a raíz de ahí, pues bueno, llevo un montón de tiempo. Es verdad que lo que ha dicho Javier, todos tenemos un concepto que si injerto pepino lo dejo a 2 tallos y si injerto pepino todo el mundo queremos un vigor tipo injerto de tomate. Es decir, que tú haces un injerto de tomate y te da mucho vigor. No, el injerto de pepino no te da más vigor. Eso es lo que nosotros quisiéramos, pero todavía no está. Antonio, estás cuajado. Para cuajo, el que consigues con Ecotop de Rogras Especiales. Pues fíjate aquí, el compañero no sabía que tú fuiste pues uno de los pioneros en el Bueno, injerto, ¿eh? Hubo una gente primero, pero que te digo yo que sí pegué yo. En aquel año probé con una calabaza y no arranqué la finca porque yo qué sé. Fue de los primeros, pero es que hubo una situación por aquella época en que la zona donde tiene Miguel la finca, la zona de tierra de Almería del sur, despegada a Punta Antina, es que los problemas de fusarium en unas fincas más y en otras menos, pero eran gravísimos de 80% de plantas perdidas, no exagero. El 80%. Y ahí hubo que hacer un trabajo que lo hizo Miguel, lo hizo por otro lado Javi, lo hicieron varias personas, hasta que bueno, pues se dio con las calabazas para primavera, que en primavera solemos utilizar más calabazas que pepinos, solíamos. Menos Miguel. No, a mí para el tema de hidropónico, yo por decirlo, Él es de pepino. lo digo, en el suelo, para suelo, es más fuerte la calabaza, por el tipo de raíz que tiene, pero como sea un suelo muy pesado, el pie de pepino se puede quedar alguna gente corta, en el aspecto de que el pie de pepino tiene muchas raicillas pequeñas y el pie de calabaza tiene las raíces muy fuertes. Entonces, cuando un suelo es muy pesado, el moverse con las raíces fuertes es diferente. Yo, como hay hidropónico, que supuestamente el suelo no está duro, que hay hidropónico, a mí me gusta más pie de pepino. Sí, vamos, ahora no vamos a debatir el pie de pepino, que ya está súper asumido, ¿no? Aunque bueno, no sé ahora cómo irá. Es que hace mucho tiempo que no voy a la costa de Granada. Javi estará más
hubo un momento en que los pies de pepino no aguantaban, los reventaba el fusario, no había que tirar de calabaza en todas las fechas. Sí, estás totalmente en lo cierto, pero ya Miguel estaba apuntando algunas pinceladas sobre eso y no estoy, o sea, estoy totalmente de acuerdo en lo que está diciendo. Es decir, la calabaza es un cultivo de día largo, ¿vale? Entonces, con el frío, con días cortos, siempre va a sufrir más. Entonces, nuestra primera opción siempre va a ser el pie de pepino. Para trasplantes de otoño-invierno, ¿no? Para hacernos una idea. Que luego te vas a trasplantes de primavera-verano, puedes usar la calabaza. Pero bueno, ya hay gente que también está viéndole que con el pepino le está yendo muy bien. Ahora, ¿qué pasa? En esos sitios donde incluso en día corto el pie de pepino no te está dando los resultados que te tiene que dar. Principalmente por dos razones. Quizá exceso de conductividad, un agua muy salina y estructuras de suelos muy pesados, los fangos de la costa de Granada. Ahí un pie de pepino le cuesta mucho trabajo, ¿vale? Por lo que estaba hablando Miguel, de sus raicillas más pequeñitas, tal. Y entonces una estructura de raíz mucho más potente, como puede ser una calabaza, sobrevive mejor el cultivo. Entonces, sí es cierto que en la zona de la costa de Granada sigue habiendo un mercado de cultivo de pepino injertado en calabaza por estas características, por el tema de las estructuras del suelo principalmente. Ahora, que el objetivo, como veníamos diciendo antes, por saber que funcionan mejor con día corto el pepino, es buscar un pepino con más vigor para que incluso en esas circunstancias de estructuras de suelos pesados pueda funcionar mejor. Creemos que ese es el camino y esa es una de las líneas de trabajo, obviamente. Juanmi, deja a Juanmi que hable, hombre. Bueno, yo injerto, así que yo de todas maneras, yo tuve un screening hace, estaríamos hablando 2005, 2006, de injerto ya. Y lo abandoné. Y lo abandoné, tuve una nave y digo, esto no funciona igual, porque claro, no tenía problemas. Claro. Como no tenía problemas, ir a suelo y tal, y no tenía problemas, pues al final lo abandonamos. Y seguimos con pues, la típica siembra en pepita, como le llamamos, ¿no? En semillas. Por ahí era la pregunta que te iba a hacer, ¿no? ¿Qué aconsejas? ¿Semilla? ¿Siembra directa o planta? O planta. Bueno, yo creo que eso va muy al gusto del agricultor y luego cada uno podemos tener nuestra opinión muy personal, ¿no? Yo, por ejemplo, y algunos de vosotros me conocéis de hace muchísimos años, aparte de llevar trabajando en Rizuán 18 años, soy hijo de agricultor, yo soy de Roqueta, hemos criado pepino toda la vida y en mi finca siempre los pepinos se han puesto de siembra directa, ¿vale? Pero bueno... sí, eso también, Javi, también depende de los topos que hay en la finca. Exactamente. Pero bueno, te podría contar alguna anécdota de qué nos echábamos nosotros en la mano para poner la semilla para que los topos cuando olieran eso se fueran para otro sitio. Pero bueno, librillos de instrucciones de Javier, ¿se puede saber o es tan secreto? Bueno, no, yo creo que ¿O escatológico? No es escatológico ni mucho menos, pero no creo que sean prácticas que debamos de poner sobre la mesa ahora, porque eso ya se olvidó. Lo que no le gustan los botones, ¿no? Pero que sí, que al final, a ver, obviamente, siembra directa, mucha gente dice, el mejor enraizante es la siembra directa. Pues bueno, pues dependiendo, si no te falta agua, si el tío te la ha puesto la semilla donde te la tiene que poner y no encima de la arena, es decir, depende de muchos factores. La planta, pues generalmente te va a venir con una uniformidad mayor y lo va a tener todo más parejo. Todo va a depender mucho de la experiencia de cada uno y de la gente que cada uno tenga para trabajar. Y luego también tienes 14 días más de sufrimiento. Bueno. Es decir, cuando tú haces una plantación directa, pues ya el problema es tuyo. Mientras la tiene el semillero, ¿sabes? Que luego el problema te venga a ti, pero el problema lo tiene otro. El problema lo has subcontratado. Pero que sí, lo que sí es cierto, que son muchos factores. La pregunta de Juanmi es que se las trae, depende de para qué. Hay cosas para lo que es mejor. Lo que sí es cierto es para CGMV sí está demostrado, incluso un compañero hace ya hizo su proyecto fin de carrera sobre eso, que la siembra directa los síntomas, la infección se retrasa. Se retrasa simplemente porque no se le generan heridas, microheridas a la raíz hasta que no se atan los pepinos.
Eso es Claro, cierto. que aunque parezca mentira, cuando atas un pepino, por mucho cuidado que lo hagas, pues alguna raicilla se rompe y por ahí puede entrar las partículas del virus, ¿no? Mientras que cuando plantas en cepellón, pues está generando heridas al sacar la planta de la bandeja y al plantar. Entonces ahí sí se retrasa un poquito más. Pero claro, tienes los topillos y tienes los cotiledones llenos de mosca blanca, hay muchos factores Muchas cosillas. que hay que pensar también a la hora de echar una semilla en un agujero. Luego, un inciso, Javi nos ha hablado hay una calabaza nueva, ahora mismo, porque el tema de las calabazas, cuando hacía un injerto se le nota más el cuello de botella, y ahora mismo hay una calabaza nueva, que el año pasado estaba en fase de prueba, este año no sé si saldrá ya comercial al 100%, que es Zircón, que es una calabaza, pero casi que tiene parecido el comportamiento a un pepino. Bueno, para invierno no. Pero, ¿qué habéis sacado una calabaza maciza sin agujero en el medio? ¿O qué? A ver, eso ya. Es ¿Una calabaza sin agujero? Se te ha escapado algo, ¿no? Son capaces, eso. Yo me espero cualquier cosa. No, que nos hable un poco él, porque bueno, yo lo he visto a nivel de campo, pero no lo he visto en la investigación. En todas las líneas vamos trabajando, no solamente en los portainjertos de pie de pepino, sino también en el pie de calabaza, porque sigue habiendo un mercado interesante para eso, no solamente en España, sino en todo el mundo, ¿no? Y efectivamente, no cualquier calabaza vale para un pepino, y es lo que decía él, le habéis reducido el agujero a la calabaza. Es que muchas calabazas son huecas por dentro y hemos visto y tenemos fotos de la raíz de la variedad de pepino desarrollándose dentro del agujero de la calabaza y saliendo al exterior y la planta morirse de fusarium, y te dicen, es que la calabaza es que no funciona para fusarium. Sí, la calabaza sí, pero es que tú tienes la raíz del pepino que se está metido por dentro del agujero. Entonces, sí, Rizwan tenemos calabazas específicas para pepino, y Zircón viene en esa línea de mejora de este tipo de calabazas. ¿Por qué? Porque las calabazas normalmente lo que han hecho es que han mantenido menos la calidad de la propia variedad, o la han podido modificar un poco más. Entonces esta calabaza va en la línea de mantener mucho mejor esa calidad de fruto, dando ese vigor que las propias calabazas tienen. Y sí, se acerca mucho a un pie de pepino, vamos para adelante con ella, y está funcionando bastante bien. Ahora bien, cuando tú injertas, ya sea en calabaza o ya sea en un pie de pepino, tienes una planta diferente. La planta diferente requiere un manejo diferente. Estamos hablando de que si el pepino tiene una raíz más de una manera, que si la calabaza tiene de otra, entonces ¿por qué vamos a regarlo igual? ¿No? Entonces cada cosa, antes habéis estado hablando de otras historias, de los Ferrari. Cuando tú te compras un Ferrari, tienes que aprender a conducir el Ferrari, si no te puedes estrellar en la primera curva. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ser conscientes. ¿Qué tenemos entre manos y esto cómo se maneja? Entonces, ahí es donde están las diferencias y los aprendizajes, y por eso Juan Miguel en su primer ensayo hace allá más de o casi 20 años, pues no le fue muy bien y volvió a lo normal. Desistió, ¿no? Bueno, Claro. Tú lo has dicho al principio de esto, ¿no? Cuando tú injertas, sobre todo una calabaza para verano, yo me arriesgo hasta regar incluso hasta el mediodía. Uh-huh. Porque para eso injerto. Sí. Porque tiene una capacidad de que le puedes meter un poco más de agua en momentos coyunturales, donde a lo mejor un cultivo de pepino, con raíces de pepino, siempre estamos los agricultores, yo lo riego hasta las 10 de la mañana, yo soy capaz de regarlo a las 2 de la tarde, porque yo trato las plantas como las propias personas. Uno bebe agua cuando tiene sed. Bueno, Eres muy hidropónico. Eres muy hidropónico. No, Sí. pero también lo digo en momentos coyunturales. Es decir, cuando yo tengo una planta pequeña no me va a ocurrir darle agua a las 2 de la tarde. Pero cuando ya tiene un porte de una planta sobre medio metro, que ya tapa bastante la goma e historia, yo... le das de beber a las 2 de la tarde porque tú intuyes que la planta tiene sed cuando tú tienes sed, perdón. No. Para eso hay unos parámetros y un
un poco de tecnología, ¿no? Pues eso te digo, porque no siempre tenemos sed a la misma vez. Ya, pero hay, quieras que no, pues, tema de tensiómetros, tema de historias, que, a ver, el tensiómetro lo único que controlamos es la sequedad del suelo, a lo mejor deberíamos de tenerle a unas pinzas a la hoja o algo que la planta nos hablase, ¿no? Pero hasta ahora La pregunta es, tú miras a la planta y la planta te dice si está trabajando o no está trabajando. ¿Y eso cómo lo podemos saber? Pues ahí hay maneras de medirlo. Pero si tú le das agua cuando ella no está teniendo sed, porque no está trabajando, porque está con los estómagos cerrados, por exceso de calor, por lo que sea, es agua tirada o agua que te puede generar un problema fúngico en el suelo o 20.000 historias. Entonces, esa también es la pregunta que tenemos que hacernos. Vosotros sois agricultores jóvenes, agricultores con vistas de futuro, y creo que la labor que hacéis también en programas como este, en emisoras como Agroradio, también es muy importante para hablar de cuáles son los desafíos de nuestra agricultura. Estamos en la era de medir qué pasa, de saber cómo funciona mi invernadero termodinámicamente, por ejemplo, y de saber qué tengo que hacer yo con mis plantas para poder darle las mejores posibilidades para que trabaje al máximo. Porque la pregunta que también nos podemos hacer es, ¿qué potencial extraemos de nuestros cultivos? Yo creo que tenemos mucho margen de mejora ahí. Muchísimo. Sí, claro que hay mucho margen. Juanmi. Eso le preguntamos a Juanmi, ¿no? Que está en el proceso. Estoy en el proceso, veremos a ver si llegamos a algún sitio, pero bueno. Juanmi está ya a ver si agota el proceso, ¿no? ¿Cuál, bajo tu punto de vista, cuál es la prioridad de Rizwan ahora mismo en la mejora en pepino? Tener la planta lo más sana posible, con la raíz más potente posible, para que incluso en las peores circunstancias seamos capaces de producir más que los demás. ¿Y cuál es la línea? Pues la línea es, ahora mismo, primero saber qué está pasando en el campo. Nosotros llevamos 2-3 años haciendo muchísimas analíticas. Hablábamos antes del CCYV, hablábamos de Cavib, pero podemos hablar de zucchini, podemos hablar de PSRV, del virus de la papaya, podemos hablar de CMV y todos los potivirus que están por venir. Entonces, cuando tú sabes lo que hay, empiezas a trabajar en la solución. Obviamente te encuentras a veces cosas que dices, hostia, esto que tengo aquí atrás parece que me estaba dando solución a esto, Y tienes que buscar cuál es el mejor paquete. De tal forma que tú tengas la planta lo más sana posible y produciendo lo máximo posible. Porque a veces, que no se nos olvide, hay veces que tú metes una resistencia a una cosa y de repente te dices, hostia, mi planta está sana, de puta madre, pero me está produciendo 2 kilos menos. Entonces, también hay que ver la balanza ahí. Exactamente. Y para eso es muy importante, aparte de nuestro trabajo de campo, vuestro trabajo. También este tipo de charla, este tipo de difusión. La gente tiene que ser consciente de lo que hay, de lo que está pasando. No nos podemos quedar con esta variedad no se ponía amarilla y ya se pone amarilla. Ya la resistencia no funciona. No, eso es tener la mira muy corta. Lo primero que tenemos que decir, si esto no se ponía amarillo y se está poniendo amarillo, ¿qué es lo que pasa? Una pregunta, Javier, estaba hablando de bueno que estáis, sobre todo que dice que estamos en la época de que ellos piensen y evalúen el por qué pasan las cosas. Ellos dos son de invernaderos con hidropónico. En el caso de Juan Villarriza, el rizo, ¿no? de control de clima. O sea, es otro sistema diferente al de Holanda, pero bueno, pero él está con ese proceso, como ha dicho Miguel Ángel. Es decir, vosotros tenéis que diseñar variedades para este tipo de cultivo, porque claro, el invernadero más normal, tipo Almería, con suelo, quizás las variedades son diferentes, ¿no? O discrepa. Yo, sinceramente, las variedades que van bien en el invernadero Parral clásico de Almería, sin tecnología, cuando las lleva, lo normal es que cuando se lleven a un invernadero controlado y se les den las condiciones mejor, pues vaya mejor. Porque la verdad es que lo que utilizamos, la mayoría de las variedades que se utilizan en Almería, pues son variedades muy, muy rústicas. Muy rústicas. A lo mejor cuando se tiene que llegar a definir para un manejo concreto como en Holanda, no lo sé.
Eso no sé cómo lo ven ellos. Discrepo parcialmente. No me gusta discrepar mucho con Paco porque generalmente míralo por el suele lado, ser muy cabezón. Pero dice que siempre lo tiene todo perdido. Bueno, es una victoria parcialmente, ¿no? Parte de cero ya, Paco, parte de cero. Pero que, a ver, yo siempre digo que una de las particularidades que nuestro campo tiene es que cada finca es de su padre y de su madre. Y cada agricultor es diferente. Entonces es muy raro que tú te encuentres, por ejemplo, como el caso que nos ha ocupado en los últimos años, con una variedad como Litoral, que resulta que se pone desde Murcia hasta Málaga y a todo el mundo medianamente le sale bien y vende una cantidad de semillas ingente. Eso no es lo normal. Lo normal es que en cada finca haya una variedad que funcione mejor, haya una variedad que funcione peor. Vale. Una variedad en un invernadero de alta tecnología, un invernadero normal. Mira, tenemos una variedad como puede ser Marítimo. Marítimo empezó cuando se introdujo una variedad que es de resistente a CGMMV, con sus resistencias básicas, Blue Leaf, Vena Amarilla, Ceniza, y resistente a CGMMV. Y lo empezamos a posicionar en septiembre. Vale, era una variedad que tenía vigor suficiente para trabajar con día corto. ¿Cuál era su, entre comillas, y lo entrecomillo muchísimo, desventaja? Mucha gente decía, es que es muy corto. Yo decía, o yo pensaba, es una variedad que ha llegado a Almería quizá unos años antes de que le tocara. No es que sea corto, tiene una capacidad generativa muy alta. Él, Juan Miguel, pone Marítimo y lo pone en día corto, trabaja quitándole frutos de vez en cuando, haciendo lo que se llama un pruning system, una clareo de frutos, uno sí, uno no, uno sí, uno no, va jugando con eso y la capacidad de producir que eso tiene es brutal. Nosotros veíamos que eso en el general de los agricultores era difícil de explicar y muchos no conciben esa estrategia. ¿Qué hicimos con Marítimo? Vamos a probarlo más temprano. Marítimo ahora se vende el 20 de agosto y es una máquina de echar frutos. Sí. Es decir, Y si lo pone en enero, ni te cuento. y si lo ponemos luego en enero de cara a primavera, pues también funciona muy bien. ¿Eso quiere decir que no es bueno para septiembre, incluso para octubre, incluso para noviembre? No, eso quiere decir que requiere un manejo un poco diferente. Y esa es una de las cosas más apasionantes que tiene nuestra agricultura en comparación con la agricultura de alta tecnología. Y yo lo hablo muchas veces con mis compañeros de Holanda. Aquí tenemos que ser muy imaginativos, muy creativos, porque cada finca es de su padre y de su madre, como he dicho antes, pero es que cada bancal de la misma finca es de su padre y de su madre. Entonces, Lo hicieron cada año, hacían uno. exactamente. Ni la tierra igual. No, eso es. Aquí te encuentras, dice, vamos, en mi finca, mi padre siempre me decía, los 4 bancales de abajo son tierra roja, los 2 de arriba son tierra blanca. Digo, ya estamos liados, ya me estás mezclando las cosas. Pero bueno, una está en el cabeza. ¿Y encontraste en el mismo bancal mitad y mitad o un cuarto y medio? Claro, en Holanda es todo muy, entre comillas, fácil. Al final tú tienes una agricultura totalmente artificial en la que tú manejas prácticamente el 100% de los parámetros de forma artificial. Y digo prácticamente el 100% porque ahora cuando le falta luz ya han puesto luz, ¿no? Entonces es muy fácil. Tú sabes los vatios que tienes, sabes que esta variedad en esos vatios te va a dar tantas piezas, si te echas 5 le quitas 2 porque te va a dar nada más que 3. Aquí tenemos que jugar con múltiples factores. Entonces es muy difícil también dar una variedad todoterreno. Y por eso ahora, con la incidencia de virus que tenemos, con el potaje que dice Paco, es mucho más desafiante. Lo importante, que sabemos qué pasa, y estamos en ese camino. El objetivo, que todo el mundo, que todos los agricultores sepan qué está pasando y que sepan que una de las mejores estrategias en esta campaña, por ejemplo, que llega, es que cuiden sus plantas, que no las estresen, que intenten que sus plantas estén trabajando lo máximo posible, porque problemas van a venir, porque ante todos esos virus nuevos que hay, nadie tenemos resistencia, por lo menos de forma pública, nadie ha comunicado que la tenga. Entonces, ese es el principal mensaje, o uno de los que a mí me gustaría dejar patente hoy, y no sé si ellos comparten mi misma opinión, pero evitar el estrés, porque el estrés hace que los síntomas sean muy manifiestos. Además, Paco, dentro de poco,
tendrá la oportunidad en un congreso de pepino que vamos a llevar a cabo desde Rizzuán de hablar un poco sobre estas cosas. Mal liado. Hombre, Bueno, sí, Paco. no, ahí es que casi que lo que está hablando ya es del concepto de resistencia horizontal, ese del que no se hablaba nunca, ¿no? Bueno, nosotros llevamos muchos años hablando de ese concepto y se llama Blue Leaf. Sí, bueno, a lo mejor resistencia oblicua, ¿no? Algunas resistencias verticales y una horizontal. Bueno, Mira, eso es muy difícil de gestionar Paco, a nivel genético. Mucha muy gente, difícil. no... Perdón. Desarrollar eso porque lo Va- que explica vale, muy va- técnico vamos a ver, y aquí bien. este bando no hemos quedado. Vale, la resistencia vertical es un problema, un gen. Ujú. Tengo un virus, tengo un gen que me parte ese virus. La resistencia horizontal es no tengo ningún gen que me para este virus o este problema, pero tengo un conjunto de genes que me dan mucha potencia, mucho vigor y lo aguanto todo. Y la resistencia oblicua sería la combinación de las dos, sería tener varias resistencias verticales que me paran determinados problemas, en este caso virus, muy fuertes, y una resistencia horizontal que me da mucho vigor. ¿Vale? Entonces... Ahora desarrolla el trabajo vuestro. Ya hemos explicado el concepto. Ahora No, sí, yo me llamaba un poco la atención cuando decía, ¿estás hablando de resistencias horizontales? Bueno, llevamos muchos años haciéndolo. Blue Leaf es eso. Cuando hablamos de Blue Leaf, mucha gente dice, es que es una campaña de marketing. No es ninguna campaña de marketing. Son plantas que tienen una serie de genes, un conjunto de genes que dan una potencia radicular mayor y una planta mucho más oscura. Eso en su día solucionaba el amarilleo, el CYSDV. Ujú. Un litoral, por ejemplo, no es genéticamente resistente a ese virus, pero tiene el conjunto de genes Blue Leaf y hacía que no se pusiera amarillo. Y qué sorpresa, producía bastante más. ¿Por qué? Lo que hablamos, muchas veces puede haber algún gen que te da una resistencia, como Paco dice y bien dice, vertical, que de repente dice, hostia, me produce 1 kilo menos. Pues eso es una manera de intentar evitar eso. Ahora con el potaje que hay, no podemos basarnos solo en las resistencias verticales. La solución tiene que ser mucho más integral y lamentablemente creo que no va a ser solamente por parte de la genética. Va a venir también de la mano del conocimiento y el cuidado o el evitar esos estreses que estamos hablando por parte de los agricultores y también de los técnicos. Bueno, pues señores, ya ha pasado el tiempo. Pues ha quedado cosa en el Oh, tintero. No, espera. Nada. También hay segundas partes en esta vida, ¿eh? Bueno, nos vamos a publicidad y volvemos nada, en cuestión de 2 minutos. Bueno, ya estamos de vuelta y bueno, vamos a hacer la despedida. Antonio, estás cuajado. Pues fíjate si estoy cuajado que íbamos a hacer la despedida sin decir que para cuajo el que consigues con Ecotop de Erogra especiales, pues ya sí estamos en los últimos minutos. ¿Quién quiere decirlo el último mensaje en el tema del pepino? ¿El invitado, el técnico de campo o los profesionales del cultivo? El invitado. A ver, lo que dices es que te están mirando. Pues eso está en el tema de investigación de pepino, ¿no? A ver el futuro que nos trae. Venga, Javier. Sí, bueno, pues simplemente remarcar que desde Rizzuán somos conscientes de todas las problemáticas que hay, que tenemos un equipo, y de los que estáis aquí lo conocéis sobradamente, y yo creo que muchísimos agricultores lo saben, muy encima de conocer exactamente cuáles son todos los problemas, que empieza a haber muchos problemas, sabemos lo que pasa y estamos trabajando para solucionarlo lo antes posible, para dar toda la información necesaria, para intentar que entre todos podamos tener cultivos de éxito que no nos olvidemos.
pepino es un cultivo que en el invierno principalmente somos prácticamente los únicos productores que abastecemos el mercado europeo con pepino de calidad. Y así debe seguir siendo y teniendo plantas sanas, fuertes y la máxima producción y rentabilidad para todos los agricultores. Bueno, pues las palabras de Javier López, coordinador de cultivo de pepino de Rizón. Javier, muchas gracias por estar aquí, pero antes de... ¿Qué te ha parecido la experiencia? Bueno, he estado muy a gusto, he estado ¿Has hablando... estado a gusto con Paco solo al lado? Sí, yo la verdad que soy un poco masoca, me gusta estar al lado de Paco. Aparte tengo que decirte una cosa, me siento muy a gusto, o me he sentido muy a gusto, al que menos conozco es a ti, a ellos lo conozco bastante y tengo que decir que cada uno de ellos son gente que a mí personalmente me ha enseñado muchísimo. Paco me ha enseñado muchísimo, he aprendido de él muchísimas cosas y tengo la esperanza de seguir haciéndolo en el futuro. Y qué decir de Juanmi, que en el pepino ahora es cuando se está él imaginando cosas y vamos descubriendo cosas juntos también. Y bueno, con Miguel, pues yo creo que desde que nació mi segundo hijo y el segundo tuyo creo que también, ¿no? Que nos vimos allí en el hospital, que coincidimos, yo creo que desde ese día no nos hemos separado, ¿no? Y también me va enseñando muchísimas cosas y también con la gana y la energía de seguir aprendiendo y solucionar, o por lo menos poner nuestro granito de arena a que el cultivo del pepino siga hacia adelante en Almería y en la Costa de Granada. ¿Cuándo hacemos la segunda parte? Bueno, yo estoy abierto a que cuando me queráis invitar, me invitéis. Paco, tú que eres más crítico, ¿cuándo hacemos la segunda parte? Eso, pues, yo... Si tú eres el que tiene que hacer. Tú eres el que tiene que mirar hacer. la agenda. No, yo aquí... Al final tiene la agenda. Yo controlo la agenda, pero sois vosotros que me proponéis. Yo creo que a lo mejor cuando empecemos a plantar... Septiembre, octubre, que ya empezarán a ver las variedades, ya empezaremos a sacarle la crítica a las variedades que hayan sacado nuevas, porque ahora todavía no las hemos visto, ¿no? Pero el tema ya septiembre, octubre, que empiezan a ver ya estas nuevas variedades que antes he mentado, ¿no? Sí, ya podremos tener alguna valoración de plantaciones de agosto o de final de julio con trueno, o incluso algunos de los materiales que vamos a tener en ensayo, como el 628, que tú el otro día tuviste la oportunidad de verlo, o el 634. Ya tenemos algunas cositas que van en la línea de buscar esas soluciones que buscamos todos. ¿Qué te pareció el 628? Pues es otro concepto diferente, porque no tiene unas tolerancias y lo ves más verde que ninguno. Juanmi. Yo tengo la suerte de verlo creo que es la tercera campaña seguida. Tercer ciclo de cultivo. El tercer ciclo seguido, de verlo el 628. Y bueno, vamos a seguir con él, pero es una planta muy fuerte, ¿eh? Una planta muy fuerte y yo creo que produce bastante. Vamos a ir viendo todo. Al final, cuando tienes poca cantidad de semillas o ensayos pequeños, tienes las primeras impresiones, luego tienes que ver grandes ensayos a grande escala y empezar a verlo mejor. Y luego con trueno, pues vamos a terminar ya, pues ahora mismo tenemos trueno, vamos a empezar a producir, pasado mañana vamos a empezar a cortar. Ya para entonces sabemos ya lo que hay, lo que no hay. Bueno, pues nada, agradecer a Javier López, coordinador de cultivo de pepinos de Rizón. Javier, lo dicho, que muchas gracias y segunda parte. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Paco, ¿no has atacado? No era... Te he visto excesivamente relajado. No, tampoco. Los temas que hemos hablado no son temas para atacarle. Pero eres crítico, tú sueles ser crítico. Y lo soy, y él lo sabe que lo soy, pero en estos temas ahora mismo es lo que sobre todo es eso, el que la gente tenga claro el potaje que viene. No es el momento de criticar, es más bien el momento de aportar y de aliarse y de que la gente sea consciente de los problemas víricos que hay en la cucurbitácea y lo que se avecina, de pepino. Y de que gestionarlo no va a ser tan fácil como poner esto que me han dicho que no le da. No va a ser tan fácil. Javier quiere aportar algo. Que digo yo que a lo mejor también no es que él
haya sido menos crítico de la cuenta, sino que a lo mejor cabe la posibilidad de que yo haya dicho cosas que son verdaderamente... No, Paco, ¿cómo nos gustan los dardos? Has aportado las soluciones que tienes a este problema, los aportes de Rizwan, que bueno, pues el problema habrá que solucionarlo no solo con los aportes de Rizwan, con los aportes de todo el mundo. Sí, sí, los obviamente. de Rizwan, los de la competencia de Rizwan, los míos, los de mi competencia, los de todo el mundo. Y los de Juanmi, Los de los agricultores. y los de Juanmi Romera, ¿no? Correcto. Juanmi, muchas gracias por incorporarte al equipo de Bajo Plástico, que poquito a poco te vas integrando, ¿no? Bueno, pues gracias a vosotros por contar conmigo. Gracias a este que hay aquí, que es el que te ha convencido. Miguel Ángel Cervilla. Me pasa con él como con Javi, ¿no? Digamos Bueno, que nos conocimos un día y ya todos los días estamos juntos. Si empezamos a... Esto es como... yo me confieso a ella, se confiesa conmigo, y yo con ella así aprendemos algo mutuamente. Soy paño de lágrimas mutuo, ¿no? Bueno, no, pues es producto de pepino, él le gusta afinar, a mí me gusta afinar y aprender también de él. Soy un libro abierto, no me quedo nada para mí. El que me pregunte se lo digo. Por lo tanto, que es una cosa de... Que estamos grabando a mediodía, vamos a comer. Vámonos. Que parece un político. Yo le iba a decir a Paco que Paco no ataca mucho porque me ha dicho que esta semana estaba de vacaciones. Y vengo relajado, Has ¿no? tenido suerte, Javier. No, si al final yo quedo aquí. Al final has tenido suerte. Bueno, pues, Lo has oye, pillado haciendo fotos. De pájaro. de pájaro. Bueno, eso me lo contáis ahora después del programa. Nada, de hecho, Juan Miguel Romera, agricultor, en este caso de pepino, y Miguel Ángel Cervilla, también agricultor de pepino. Bueno, y ya sí vamos a poner el punto final a esta edición de Bajo Plástico. Recuerden que le están escuchando en la sintonía de Agro Radio, Radio CEL, emisora comarcal de la Costa Granadina, y Radio Berja, emisora municipal de Berja. Pues hasta aquí esta edición, y la semana que viene una nueva edición con más información de agricultura. Lo dicho, hasta la semana que viene.